Muy bien, pues muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí y compartir la palabra de Dios. Es un regalo, es un privilegio y bueno, el tema de hoy creo que nos toca a todos muy en el fondo y seguramente Dios nos va a bendecir. Te invito a hacer iglesia con nosotros. No solo refiero a reunirte aquí los domingos, sino más, algo más, es hacer iglesia, compenetrarte, considerarnos tu familia espiritual y unirte realmente a este proyecto de iglesia. La iglesia somos los creyentes, no nada más es el recinto, sino los creyentes, y Dios nos invita a que realmente hagamos iglesia estando unidos todos. Bueno, nuestra iglesia tiene el distintivo de que queremos vivir un cristianismo vivo y gozoso, pleno y gozoso. Eso es lo que pensamos que predica la Biblia, Jesucristo, y por eso queremos vivirlo de esa manera. Y bueno, el día de hoy el tema es, el título, hágase tu voluntad. Todos lo conocemos, esa parte del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Y quizás tú digas, sí, ok, pues que el nombre de Dios sea santificado, pues va, ¿no? Está bien. Y que su reino venga, pues también debe ser algo bueno, que venga su reino. Pero tanto así como que se haga su voluntad en mi vida, bueno, ahí ya me está afectando, ahí ya me toca directamente, y ahí es en donde viene este punto clave de la oración, porque pues todos preferimos hacer nuestra voluntad, ¿no? Ejercer nuestro libre albedrío y hacer lo que nos plazca. Entonces, esta parte de la oración sin duda es el núcleo de la oración. Entonces, hoy vamos a llegar a ese núcleo. Casi en todas las doctrinas principales de la Biblia tenemos paradojas. Y ahí, el razonamiento no es tan sencillo ni tan directo. Hay paradojas que simplemente te vuelan la cabeza. Y ahorita van a entender. Una paradoja no es una contradicción, parece contradicción, para nuestra limitada mente sí parece contradicción, pero no es una contradicción. Y la meta al entender esto, al entender estas paradojas, no es tu satisfacción intelectual, sino la adoración que puedas darle a Dios. Dios es más honrado cuando lo entendemos que cuando no lo entendemos. Y el objetivo es que entendiéndolo mejor, lo amemos más. ¿Sí? Ese es el objetivo. Dios nunca planeó una fe ciega que no entiende nada y que solo cree, que sería credulismo. Dios planeó que lo entendamos y entonces lo amemos más. Si Dios es omnisciente, todopoderoso y soberano, yo les pregunto, ¿sabe entonces Dios el principio y el fin de todo? Pues sí. Y además determina todo lo que ocurre en medio. Sí, también. ¿Está Dios a cargo de todo? ¿Sí o no? Sí. Si es todopoderoso y es soberano, sí. Y si todo está trabajando conforme a su plan, y si todo está sucediendo de la manera que el soberano del universo quiere que suceda, entonces, ¿para qué orar? Hágase tu voluntad. Si ya se está haciendo. ¿No? O más aún, ¿para qué orar cualquier cosa? Si Dios es soberano, ¿para qué orar? O dicho de otra manera, si existe la oración,
entonces ¿cómo es posible que Dios sea soberano? Esta es otra de las grandes paradojas de la Biblia. Y el tema de hoy tiene también algunas afirmaciones un tanto paradójicas. Por ejemplo, el pecado del hombre nunca ha sido la voluntad de Dios en la tierra, pero Dios lo usa para sus propósitos de bien, justicia y gloria eternos. Esto te vuela la cabeza. Como que el pecado no es el plan, es lo que Dios más odia, pero Dios lo usa para sus fines eternos y de bondad. No nos cabe en la cabeza, pero así es. Otra afirmación sería esta: la voluntad de Dios en la tierra es buena, agradable y perfecta, pero incluye el pecado de todos los hombres. Complicado, ¿no? Complicado asimilar todo esto. En la tierra se hace la voluntad de Dios, pero debemos pedir que se haga como en el cielo. También, ¿no? A ver. Bueno, todo esto hoy va a quedar claro y realmente estoy seguro que Dios nos va a bendecir. Otro ejemplo de las paradojas es esta conocida frase de Jesús. Aquí se las voy a poner. Está hablando Jesucristo: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Pregunta: ¿por qué no hizo Dios los mismos milagros en Tiro y en Sidón si Él mismo está afirmando que se hubieran arrepentido? Y todavía los inculpa. Son de esas cosas de la voluntad de Dios que lo único que demuestran todas estas cosas es esto, que este versículo es súper, hiper, mega cierto. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Esa es la realidad. Oye, no lo entiendo. Bienvenido al club. No, decía San Agustín, lo finito no puede entender completamente a lo infinito. Sí lo podemos entender en algunas cosas, pero no completamente. Y bueno, ahí dice los cielos, no dice el cielo, ¿sí? Hay 3 cielos, dice la Biblia. El segundo cielo es el espacio interestelar. Y a ese espacio interestelar no se le ha encontrado fin. O sea que la diferencia entre nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios es infinita. No es que Dios sea un poco más sabio que nosotros, no. Es infinitamente más sabio que nosotros, y lo normal es que algunas partes de Dios no las entendamos, no nos entre bien en la cabeza, pero sí las captamos, sí las entendemos, pero nos queden esa sensación. ¿Ok? Bueno, entonces Piper dice que en muchos sentidos la la vida cristiana es como una batalla, una guerra, y los cristianos somos como los marines, que nuestro ejército mandó de avanzada al territorio enemigo. A ver, miren si se cae, brincas. Como veíamos la vez pasada, estamos en el reino enemigo. Ahorita estamos en el reino enemigo. Satanás es el príncipe de este mundo, o el Dios de este mundo, con D minúscula.
Y la oración, dice Piper, es en realidad el walkie-talkie con el que nos podemos comunicar y hablar con nuestro comandante en jefe, y así funciona. La Biblia nos llama a no sobreestimar, pero tampoco subestimar el poder de Satanás. Hay que tener una justa medida de esto. Hoy vamos a terminar la tercera petición para Dios, y esto ahorita nos va a quedar más claro. La tercera petición para Dios, y con eso terminaremos la mitad del Padre Nuestro. Conocer la voluntad de Dios es menos complicado ahora que tenemos la Biblia. Sin la Biblia fue difícil, muy difícil, por ejemplo, para Gedeón, uno de los jueces que guiaron a Israel después de Josué. Dice en esta parte, Jueces 6:36. Entonces Gedeón le dijo al Señor: si realmente me vas a usar, si tu voluntad es usarme para salvar a Israel en la forma prometida, pruébamelo de esta manera. Pondré un vellón de lana sobre el campo esta noche, y si mañana en la mañana la lana está húmeda y la tierra está seca, sabré que tú me ayudarás. Y ocurrió exactamente de esa manera. Cuando se levantó a la mañana siguiente, exprimió el vellón y sacó un tazón lleno de agua del rocío. Pero Gedeón le dijo al Señor: Señor, no te enojes conmigo, pero permíteme hacer una prueba más. Esta es que la lana quede seca y que la tierra amanezca mojada. Entonces el Señor hizo lo que le pidió aquella noche. Aquella noche el vellón permaneció seco, pero la tierra quedó cubierta de rocío. El punto es, si realmente, este fue el planteamiento de Gedeón, si realmente es tu voluntad, pruébamelo. Y pruébamelo como yo te voy a decir. Y sacó este asunto del vellón, ¿no? Ese fue el planteamiento de Gedeón. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga: mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues proclama a oídos del pueblo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron. Se quedaron 10,000. Y así siguió haciendo filtros Gedeón. El caso es que Dios hizo otro filtro más y se quedaron 300 hombres. Menos del 1% de los enemigos. El Señor dijo entonces a Gedeón: los salvaré con 300 hombres y entregaré a los madianitas en tus manos. El punto es que Gedeón no sabía cuál era la voluntad de Dios y quiso tener una confirmación, que el vellón seco, que el vellón húmedo, que esto, que lo otro. Se vale, sí se vale. Y quizás, yo me confieso, reconozco que siempre este Gedeón se me ha hecho bastante primitivo y así como muy silvestre. Oye, como que el vellón, y que no tenías fe. Pero ya leyendo bien todo el pasaje, y una vez confirmada la voluntad de Dios, Gedeón con 300 soldados derrotó a 120,000. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso quería estar seguro, ¿no? Ahora sí se entiende. Oye, si vienen 120,000, yo también pediría algunas seguridades. Bueno, entonces, el punto es este: la voluntad de Dios a veces no es tan fácil de distinguir y de conocer, y es todo un tema en nuestras vidas. Lucas 16 dice: la ley y los profetas se proclaman hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios,
y todos se esfuerzan por entrar en él. Estamos hablando de un reino eterno, del reino de Dios. Si te han llegado las buenas nuevas del reino, no es casualidad. No es casualidad que estés ahorita aquí, no es casualidad. Nada de lo que ha pasado en tu vida es casualidad. Si te están llegando las buenas nuevas del reino de Dios, es porque Dios así lo ha querido. Y como dice ahí Jesucristo, esfuérzate por entrar. A Dios nadie lo va a encontrar de casualidad, descuidadamente o distraídamente o por accidente. No. Así no se encuentra al Dios soberano del universo. Si en verdad quieres encontrar y conocer a Dios, Jesús te dice que te esfuerces. Ahí lo dice. Pon todo lo que está de tu parte y haz un esfuerzo concreto y deliberado por conocerlo y entrar en su reino. Dios Padre entregó a su Hijo. Jesús puso su propia vida para salvarte. Es razonable entonces que Dios pida de ti alma, mente y corazón y todo. Entonces, si Él puso todo, pide que tú también pongas todo. ¿Ok? Bueno. Entonces, en cuanto al Padre Nuestro, es muy bueno saberse de memoria el Padre Nuestro, sin duda. Es recomendable memorizarlo como cualquier otro pasaje de la Biblia. Hay muchos pasajes hermosísimos y el Padre Nuestro es uno de ellos. Sí vale la pena memorizarlo. Pero en el caso particular del Padre Nuestro, no memorizarlo para repetirlo como loro huasteco sin pensar y sin ton ni son y así decirlo 20 veces. No es para eso, sino para darle a nuestras oraciones una estructura similar a la del Padre Nuestro. Y es esta. Esta es súper importante. Orar primero por Dios. Así como se oye. Orar primero por Dios. Aguas, Miguel. Aquí la agarro. Orar primero por Dios. ¿Ok? Ese es el punto. Que su nombre sea santificado, que su reino venga, que su voluntad se haga. Estas tres frases son súper potentes. Que su nombre sea santificado, que su reino venga y que su voluntad se haga. Eso es la oración que enseñó Jesucristo. Este es el formato. Oras primero por Dios y ya luego oras por ti. Así nos enseñó Jesús. No pongas el automático y te saltes toda la primera mitad y te arrancas con tus peticiones para ti. No, por favor, yo lo he puesto muchísimos años y ya no quiero hacerlo. En cuanto cierro los ojos y digo voy a orar, inmediatamente entra el automático para orar por mí. Y ese no es lo que enseñó Jesús. Lo que enseñó Jesús fue, primero ora por Dios, su nombre, su reino, su voluntad, y ya que entiendas eso, oras por ti. Este es un descubrimiento que puede revolucionar tu vida de oración. Es maravilloso en verdad. Pero cuando oras por Dios, lo haces en relación a ti. Si le dices, Padre, ay Dios, esta cosa. Si le dices Padre, es porque tienes interés en ser su hijo y tener una relación de amor con Él. Si le dices nuestro, es porque disfrutas convivir con los hermanos de la iglesia. Si le dices santificado sea tu nombre, es porque quieres ser el primero en vivir una vida que honre el nombre de Dios. Si le dices venga tu reino, es porque ya renunciaste al trono de tu vida y ahora Dios lo ocupa. Ahora Él es el rey.
y tú eres el súbdito. Dios para ti ya no es el genio de la botella al que recurres solo cuando tienes problemas. Si le dices, hágase tu voluntad, es porque quieres primeramente esa voluntad en tu vida. Entonces, estas 3 peticiones no es nada más algo ajeno a ti. Estas 3 peticiones, estás orando por Dios, pero involucrándote a ti y a tu vida también. Ahí tienen la petición, ¿sí? Mateo 6, 9 y 6, 10. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Las 3 peticiones estas, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, apuntan en la misma dirección. Que al ver tu vida, el nombre de Dios sea visto como único y fuera de serie. Que tu vida haga brillar el reino de Dios aquí en la tierra y que la voluntad de Dios sea lo más importante en tu vida y busques su guía continuamente. Ese es el núcleo de la oración y todos sabemos qué significa hacer tu voluntad. Ahí ya nos pega directo. El mayor ejemplo de alguien que hizo la voluntad de Dios es Jesucristo, sin duda. Aquí tenemos 2 versículos. Juan 4, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús siempre oró pidiéndole a Dios Padre que hiciera su voluntad. Por eso anhelamos parecernos a Cristo. Traduciendo la frase literalmente del griego sería algo así. Tu voluntad, cualquiera cosa que tú desees, que suceda inmediatamente. Así como sucede en el cielo, que suceda también en la tierra. Ese es el núcleo central de la oración. Dios, haz lo que esté en tu corazón. Esa es la petición. Bueno, la frase entonces, hágase tu voluntad, es toda una frase. La podemos decir en 3 tonos o con 3 actitudes, todas ellas equivocadas. Siendo muy honesto, todos tenemos algo de estos 3 tonos en nuestra visión de la voluntad de Dios. Un tono, el primero es de amargura, con resentimiento. Es el tono de alguien que está enfadado por no tener otra opción. Vemos a Dios como un dictador cruel y pronunciamos las palabras, hágase tu voluntad, con amargura, con resentimiento. Esto pasa principalmente por no creer en el amor de Dios, no entender que Dios tiene cuidado de ti y que su corazón se duele cuando tú sufres. Aceptamos su voluntad realmente de malas porque no nos queda otra. Sabemos que Dios es demasiado fuerte para luchar contra Él y es por demás inútil intentarlo. Puede ser que hayas pasado por una situación así en tu vida, en donde dijiste, hágase tu voluntad así rechinando los dientes. Quizás la pérdida de un ser amado, una enfermedad, un accidente. Es complicado esto, es delicado, no es nada fácil. Otras personas, como tú y como yo, decimos, hágase tu voluntad, pero no necesariamente con amargura o resentimiento, sino más bien con resignación. Ni modo, ¿no? La famosa frase mexicanísima, ni modo. Sea lo que quiera que tú quieras hacer, Señor, hazlo. Yo de cualquier manera no puedo hacer nada al respecto, así que ni modo. Sabes que Dios te ama, pero dudas que en este asunto quiera intervenir. Mejor ni te preocupas mucho por el asunto porque la oración de cualquier manera no hará gran diferencia. Solo te resignas, pues es la voluntad de Dios.
No estás amargado, pero tampoco gozoso, simplemente resignado. Pues ni modo, hágase tu voluntad. Bueno, veo sus caras y espero no ser el único que tenga estas actitudes. Creo que todos tenemos algo de esto, ¿sí? Bueno, tengo un buen ejemplo de estas dos malas interpretaciones o dos malas actitudes. Yo mismo. Resulta que hace ya casi 20 años yo me había salido de la iglesia donde estaba por razones doctrinales y me puse a estudiar y Dios me guió a aprender mucha sana doctrina. Incluso andaba pensando en dejar mi trabajo y dedicarme por completo a la predicación del Evangelio. En eso andaba cuando un fin de semana fui con mi familia a un balneario en Ixtapan de la Sal y sucedió que ahí tuve un accidente. Alguien me empujó sin querer, la mano de Dios. Quedé inconsciente y fui hospitalizado un par de días. Luego de 4 semanas mi cuello empezó a fallar. Yo quería ver para allá, pero el cuello se iba para allá. No me hacía caso. Años después fui diagnosticado con distonía cervical y aprendí que era una enfermedad incurable. La única manera como yo podía decirle a Dios, hágase tu voluntad, era con amargura y resentimiento. Fueron meses muy difíciles, donde casi destruí mi matrimonio y afecté mucho a mis hijos. Finalmente lo dejé de decir con amargura y pasé a la etapa de la resignación. Bueno, Dios, pues si eso es lo que quieres para mí, no puedo hacer nada, tú eres más grandote, más poderoso, me rindo. No entiendo nada, no me pareces amoroso, no me pareces justo, pero ni modo. Ya no estaba amargado, pero sí resignado. Solo después de algunos años, 8 años quizás, pude aceptar realmente la voluntad de Dios sin amargura ni resignación. Ya llevo en total 19 años y ni siquiera he terminado. Aún me falta llegar al punto de decir con gozo, tu voluntad es agradable y perfecta, hágase tu voluntad. Se dice fácil, pero es una tercera parte de mi vida. Esto solo indica que somos lentos y duros de corazón. El problema está en nosotros, no en Dios. Dios no quiso esperarse 20 años. Yo fui duro y fui lento. Bueno, una tercera forma de no entender bien el hágase tu voluntad es cuando se dice sin amargura, sin resignación, pero de una manera muy teológica, muy fría, sin pasión, sin súplica, sin intensidad. Es cuando pensamos que ni hace falta orar, pues al fin y al cabo Dios es soberano y de todos modos su voluntad va a prevalecer. Somos hiperfatalistas o hipercalvinistas y estamos hiper equivocados. Ese no es el punto. La mala teología aniquila la vida de oración si piensas así. Si esta idea ha pasado por tu mente, pregúntate si acaso Jesús eso quiso decir cuando sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y entonces Él enseñó, pídanle que se haga su voluntad. Aunque en realidad de todos modos se va a hacer. Y como de todos modos se va a hacer, pues entonces ya ni oren. ¿Habrá querido decir eso Jesucristo? No, ¿verdad? Bueno, tenemos que identificar las voluntades de Dios.
ya vamos entrando al tema más profundo. Dios manda que se haga su voluntad en el cielo. En el cielo todos los ángeles hacen la voluntad de Dios. Bueno, no los he visto, pero eso dice la Biblia. ¿Sí? Todos hacen la voluntad de Dios, ahí no hay de otra. Dios manda que se haga su voluntad en la tierra. En la tierra pocos humanos hacen la voluntad de Dios y nadie la hace permanentemente. Esa es la realidad. Bueno, yo digo. Entonces, ahí está Mateo 6:10. Si Jesús nos enseña a pedirle a Dios que su voluntad se haga en la tierra, eso implica necesariamente que la voluntad de Dios no se hace en la tierra. O cuando menos no se hace tan completamente como en el cielo. Es una conclusión obvia. Es tan obvio que hasta se nos escapa. Yo les pregunto, ¿hay momentos y lugares donde aquí en la tierra el nombre de Dios no es santificado? Sí, claro, ¿no? Muchos lugares y en muchos momentos el nombre de Dios no es santificado. ¿Hay corazones que rechazan el reino de Dios aquí en la tierra? Por supuesto, hay millones. Entonces cuando decimos hágase tu voluntad, es también porque no siempre ni en todo lugar se hace la voluntad de Dios en la tierra. Es obvio. Cuando sucede un accidente y atropellan a un niño, nunca falta alguien que dice, fue la voluntad de Dios. Cuando una madre lentamente se va desvaneciendo por el cáncer, dejando esposo, hijos pequeños, también nunca falta alguien que dice, es la voluntad de Dios. Si esta es nuestra visión completa de la voluntad de Dios, seguramente pronto dejaremos de orar. Puede sonarles raro, pero en el sentido del Padre Nuestro, esta no es la voluntad de Dios. La clave está en las palabras, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la clave. En la tierra Dios tiene que hacer verdadero. En el cielo solo se hace la voluntad de Dios, ¿sí? Eso ya quedó claro. La voluntad directiva de Dios. En la tierra Dios tiene que hacer verdaderos milagros para combinar la maldad de todos los creyentes y de todos los incrédulos y la corrupción de los gobernantes y la contaminación del planeta y al mismo tiempo responder las oraciones de sus hijos y salvar a muchos y simultáneamente dejar que muchos cosechen las consecuencias de su pecado y permitir un accidente en la vida de Fer López para que fuera más empático y sacar al PRI de los Pinos y luego al PAN para que los mexicanos busquemos a Dios. Y el resultado de todo está ocurriendo simultáneamente y esa es la voluntad permisiva de Dios. Y también es agradable y perfecta. Te vuela la cabeza. También es agradable y perfecta. Pedro dice en su carta, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero en este momento hay muchos pereciendo física y espiritualmente. Dios no quiere, ahí dice que no quiere, pero en este momento hay muchos que sí perecen. Primera de Timoteo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Pero evidentemente no todos los hombres lo hacen. Evidentemente. O sea que cada quien hace lo que quiere y Dios no se mete. Solo hasta cierto punto. Sí se mete.
de una manera misteriosamente sabia, sin quitarle a nadie su libre albedrío, Dios usa, aprovecha, dirige, limita, controla y combina la maldad y bondad de 8,000 millones de personas que habitan este planeta para que todo cumpla sus fines eternos de amor y justicia. Por eso es Dios. Por eso la diferencia entre nosotros y Él es infinita, porque Él sí puede hacer eso. Dios no desea de todo corazón que la gente se vaya al infierno. Por eso vino a salvarnos. Sin embargo, muchos van al infierno. Dios ha permitido que exista el pecado. No es su voluntad, pero lo tolera. Jesús lloró sobre Jerusalén diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Dios quiso y los hombres de Jerusalén no quisieron. El fuerte deseo de Dios era juntar a sus hijos. Sin embargo, la voluntad permisiva de Dios fue aceptar el rechazo de sus hijos. Dios, a través del profeta Jeremías, llamó al arrepentimiento al pueblo de Israel y al final les dice: pero si no escucháis esto, mi alma llorará en secreto a causa de vuestra soberbia. Mis ojos llorarán amargamente y derramarán lágrimas, porque el rebaño de Jehová es tomado cautivo. ¿Por qué Dios llorará amargamente? Porque eso no era lo que quería. No era su voluntad directiva. ¿O acaso crees que cuando tú pecas se está haciendo la perfecta y santa voluntad de Dios en la tierra? Claro que no. Pero Dios sigue siendo soberano. Soberanamente permite tu pecado y mi pecado, e incluso les pone límites. Pero su voluntad no es que pequemos. En el Evangelio de Juan se nos cuenta que cuando Jesús fue al templo y vio todo lo que los cambistas habían hecho, ¿sí? Los cambistas decían: ¿quieres hacerle una ofrenda a Dios? Sí, aquí traigo mi animalito, ¿no? Mi ovejita, lo que sea. Uy, no, tiene defecto, no sirve. Pero mira, con una corta lana, yo tengo uno que no tiene defecto. Cómpramelo y ya haces tu ofrenda. Eso era lo que hacían los religiosos ahí a pleno sol en el templo de Jerusalén. Y cuando llega Jesús se indignó terriblemente y llegó y volcó las mesas y hizo todo lo que hizo ahí. No llegó y dijo: todo lo que ocurre aquí es la voluntad de Dios. Si no, no ocurriría. No dijo eso. Jesús se rebeló ante esa situación. Estaba indignado, lleno de ira justa, hizo un látigo y empezó a voltear las mesas y expulsar a los cambistas. ¿Por qué? Porque Jesús no podía aceptar que las cosas fueran así como eran. Y ¿sabes qué? Ni tú ni yo las tenemos que aceptar tampoco. La verdad es que no distinguimos bien entre la voluntad directiva y la voluntad permisiva de Dios. Y acabamos aceptando la maldad con actitud indiferente y conformista. La actitud correcta es la de los santos debajo del altar, allá en Apocalipsis, que dice ahí: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte?
La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a tolerar el pecado de los que martirizan cristianos? ¿Hasta cuándo se va a hacer en la tierra tu voluntad como se hace en el cielo? ¿Hasta cuándo? La actitud correcta es, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, y mientras eso sucede, ayúdame a aceptar gozosamente todo lo que permites en este planeta, pero sin amargura, sin resignación y sin hiperfatalismo. Hágase tu voluntad ahora y completamente en mi vida, pues no la estoy haciendo. Hágase tu voluntad santa y perfecta en nuestro querido México y sus gobernantes, pues no la están haciendo. Tu voluntad directiva, como en el cielo. Evidentemente todo lo que está sucediendo es porque Dios lo está permitiendo, pero no es esa la voluntad santa y perfecta de Dios. En el cielo solo se hace la voluntad de Dios. En el pasado hubo un tiempo en que hubo dos voluntades en el cielo, la de Dios y la de Satanás, pero inmediatamente Satanás fue expulsado y desde entonces solo hay una. Todos los ángeles hacen la voluntad de Dios gozosa, rápida y constantemente. Nuestra voluntad es lo que se interpone a la voluntad de Dios. Es un choque de voluntades, la de Dios y la nuestra. Ah, no, Dios, así no, así. Cuando aprendamos a orar realmente anhelando su voluntad directiva, con urgencia, entonces nuestra vida va a cambiar drásticamente. Y entenderemos que la oración es para santificarnos a nosotros, no para manipular a Dios. No pongas la carreta delante del caballo. No hagas tu voluntad y luego ores para que Dios te bendiga y te prospere. Es al revés. Primero oras para tener su guía y hacer su voluntad, y entonces cuando la hagas, seguramente Dios te va a bendecir. Incluso ya como creyentes podemos caer en el error de pedirle a Dios que bendiga negocios corruptos, relaciones equivocadas, malas decisiones que no son su voluntad. Quieres viajar y entonces te endrogas y antes de salir, muy espiritual, dices, Dios, bendíceme. Así no es. Esto de la voluntad de Dios no es como una estampita, un fetiche o algo así. O sea, no usemos así la oración. Dicho en términos de lo que hemos aprendido en la carta de Romanos, la más grandiosa carta jamás escrita, según John Piper, les pregunto yo, ¿por qué habríamos de hacer la voluntad de Dios? ¿Saben por qué? Porque los muertos no tienen voluntad. ¿No? Contestaba John Piper, porque los muertos no pecan. Bueno, los muertos ni pecan, no tienen voluntad, no hacen nada, están muertos. Cuando aceptaste que tu antiguo hombre muriera en la cruz, con Cristo, efectivamente murió con todo y su voluntad, murió completito. Alguien ha dicho que hay dos clases de personas, las que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas a quienes Dios tiene que decirles, sálganse con la suya. Cuando Jesús nos enseñó a orar, escogió bien la expresión clave, tu voluntad. Ahí radica toda nuestra lucha. Bien entendido, el concepto de santo es sensacional. Bien entendido este concepto significa fuera de serie, perfecto, único, de otra galaxia, así maravilloso. Pero el engañador, Satanás, ha hecho muy bien su trabajo.
ha infundido en todo el mundo la idea de que santo es algo duro, difícil, rígido, pero sobre todo aburrido y sin gozo. Eso ha sido, yo creo que, de los golpes más bajos que ha hecho Satanás a la cristiandad. La connotación que tiene la palabra santo es así, dura, rígido, difícil, sin gozo y aburrido. Les voy a poner este versículo de Pedro: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Bien entendido el concepto de santo, lo leeríamos así: sino que así como aquel que los llamó es fuera de serie, así también sean ustedes fuera de serie en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean únicos porque yo soy único. Se antoja más, ¿no? Se antoja más. Eso de la santidad, Satanás lo ha mal usado terriblemente y tenemos un concepto equivocado de eso. La voluntad de Dios es tu gozo y tu deleite. El reto es para ti que lo creas. El mayor reto no es hacer la voluntad de Dios, sino creerle a Dios que su voluntad es lo que nos dará mayor gozo y deleite. Ese es el reto que hay que creerle a Dios que su voluntad es lo que más gozo y deleite nos va a dar. Ya que lo creas, Dios hará las obras en ti. Dios hará que seas santo. Cada vez que ores, ora por Dios, por su nombre, su reino y su voluntad. Que tú santifiques su nombre, que su reinado en tu vida sea tu deleite y que tú te goces en su voluntad. No pongas el automático y ores solo por ti, pero no por Dios. Decía David: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Ese es el reto, que sea un deleite, un gozo, no una imposición. Tenemos que encontrar la llave para hacerlo de esa manera y decirle que nuestra respuesta hacia Dios sea: porque te creo, te amo. Porque te amo, te creo, y porque te creo, hago tu voluntad. Porque te amo, te creo, y porque te creo, hago tu voluntad. El amor tiene que ser el motor de todo esto. Si lo quieres hacer solo por religiosidad, por cumplir y sacarte tu estrellita, mejor no. Tiene que ser por amor. Y entonces sí vamos a encontrar la voluntad de Dios. Bueno, vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra, gracias por la oración donde nos enseñaste a orar. Gracias porque entendemos ahora que tu voluntad es nuestra santidad y que tú quieres que seamos únicos, fuera de serie, así como tú lo eres. Ayúdanos, Dios, a quitar de nuestra mente esta mala, pésima enseñanza que tenemos sobre la santidad y creerte a ti, creerte que tú lo vas a hacer, que tú lo quieres hacer y que nuestro mayor gozo y deleite es creyéndote a ti. Ayúdanos, Dios, a hacerlo por amor y no por ninguna otra razón. Que nuestro motor sea el amor a ti. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.